Mira, en realidad uno pareciera que uno nace con una cierta inquietud social, una cierta vocación social. Yo me recuerdo que desde muy pequeño sentía curiosidad por saber cómo la gente podía vivir a veces en condiciones tremendamente miserables y cómo a su vez podían vivir gente que vivía en condiciones tremendamente opulentas. Me llamaba mucho la atención la desigualdad social y económica que existía en nuestra sociedad. Y trataba de explicarme cómo, conociendo gente humilde, gente pobre, que era muy inteligente, y conociendo gente de familias muy ricas que en realidad no tenían tanta inteligencia, me preguntaba cómo podía ocurrir eso. Y mi padre siempre me hablaba de mi abuelo. Mi abuelo fue un dirigente sindical de El Salvador, de lo que actualmente es Codelco. En ese tiempo era la Anaconda South Company, una compañía minera, una transnacional minera norteamericana. Y él fue dirigente sindical allí. Y siempre mi padre me hablaba de él. Fue un militante socialista. Me explicaba que siempre polemizaba mucho con los comunistas. Y yo me trataba de preguntar por qué ocurría eso. Entonces le preguntaba a mi padre. Y mi padre me explicaba que el movimiento obrero en la época tenía dos partidos políticos, dos corrientes ideológicas que eran sus principales conductores. Una que era el Partido Comunista y otra que era el Partido Socialista. Y me trataba de explicar la diferencia entre ambos partidos. Y lo que él me explicaba es algo que después con el tiempo yo me enteré en la práctica, que en realidad Chile tenía un partido comunista que era quizá el partido comunista más ideológicamente más cercano al Partido Comunista de la Unión Soviética. Tanto es así que en la época, me acuerdo, había un chiste en Chile que decía que cuando en Moscú llovía, los comunistas chilenos sacaban el paraguas para retratar esa idea de que el Partido Comunista Chileno era un partido muy ortodoxo, muy cercano a lo que es el PECUS, lo que fue el PECUS. Bueno, la historia del abuelo a mí me impresionó mucho porque resulta que él fue una persona muy deliberante, un dirigente social, una persona muy comprometida, que le tocó sufrir la represión como dirigente sindical. Y lo que me llamó mucho la atención, el relato de mi padre, porque yo, dicho sea de paso, no conocí a mi abuelo. Él murió el año 52, yo nací el 58, entonces no alcancé a conocerlo. Tenía el testimonio de mi padre y de algunos conocidos de él. Cuando, me parece que fue para 1948, cuando el Frente Popular, donde estaba el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical y otras agrupaciones políticas progresistas o de izquierda o de centro izquierda de la época, decidieron apoyar a la candidatura de Gabriel González Videla. Entonces, en el Partido Socialista se formó una disidencia que no estuvo de acuerdo, entre los cuales estuvo el propio Salvador Allende. En ese momento el Partido Socialista era dirigido por Cloromiro Almeida y se decidió apoyar a González Videla, y por lo tanto un grupo de dirigentes y militantes se excinden del Partido Socialista de Chile y forman el Partido Socialista Revolucionario. Siempre que el Partido Socialista de Chile tenía conflicto, surgía un Partido Socialista Revolucionario, un Partido Socialista Popular. Y mi abuelo fue parte de esa fracción, de esa nueva agrupación. Allende posteriormente vuelve al Partido Socialista y mi abuelo continúa como Partido Socialista Revolucionario y muere en esa condición. A su muerte en Coquimbo, muy joven, una persona de 42 años, es velado en la sede del Partido Socialista de Chile, a pesar que él se había escindido, les reconocía su trayectoria y lo velan ahí, y lo despiden. Y muchos socialistas históricos, digamos, que conocí yo después con los años,
lo conocían y me contaban que lo apodaban Juanito el Bueno, porque era una persona afable, querendona con la gente. Pero a lo que voy, con los años, leyendo un libro de la historia del MIR, me enteré que cuando se funda el MIR en el año 65, concurren diversos grupos a la formación de este nuevo partido. Gente que venía del Partido Socialista, como el propio Miguel Enrique, en fin, que venían de la Juventud Socialista del Regional Concepción, gente que venía de la Juventud Comunista, como Luciano Cruz, y gente que venía del Partido Socialista Revolucionario. Entonces me queda un poco la idea de que yo fui mirista de nacimiento, porque si no hubiese sido mirista yo, habría sido mirista mi abuelo. No sé si me entienden. Okay. Mi abuelo murió como Partido Socialista Revolucionario, y el Partido Socialista Revolucionario fue uno de los grupos partidarios, de los grupos políticos que son parte de la prehistoria del MIR y concurren a la fundación del MIR, entre los que estaba lógicamente Luis Vitale o gente que venía del mundo sindical como Clotario Bletz, en fin. Seguramente, sin duda alguna, si mi abuelo hubiese vivido, probablemente habría sido parte de ese esfuerzo histórico que fue la fundación del MIR.